Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Gloria a Dios, damos la más cordial bienvenida a esta sesión desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, una congregación de ministerios Palabra de Fe. Y damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por internet, por YouTube, por nuestro canal Fe y Poder Chula Vista. Sean bienvenidos a esta sesión. Aquellos que nos siguen, nos van a escuchar en nuestra estación de radio por internet, www.radio-mdb.com. También aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram, sean bienvenidos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Hemos estado estudiando sobre la mente. Llevamos con estas 10 sesiones en las cuales hemos aprendido cómo es la mente y cómo renovar la mente. Hemos aprendido a que la información que tú has recibido durante años y años y años, cómo renovarla. Hemos mirado que es a través de la palabra. Hemos mirado que Dios nos ha dado argumentos legales, espirituales, que actúan tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Y la semana pasada estábamos mirando acerca de ejemplo de gente que recibió la capacidad, la unción del Espíritu de Dios, y que esa capacidad fue usada tanto para su vida física, su vida normal, como para cumplir el propósito al cual Dios les había llamado. Miramos 2 ejemplos, el de Sansón. Miramos que Sansón recibió unción, recibió el Espíritu de Dios, pero que él descuidó esa relación que debería de tener con Dios. Él confió en sus fuerzas. Miramos en Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías 4, 6. Zacarías está 2 libros antes de Mateo. Zacarías 4, 6. La semana pasada miramos que aquí hay un aspecto legal muy importante para que se cumpla la promesa de la ayuda que Dios te iba a dar. Dice, verso 6 de Zacarías 4, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miramos que la palabra dabar, la palabra palabra es en hebreo dabar y es edicto. Las 2 palabras que dice, estas 2 palabras que y dice, juntas es amar en hebreo y es convocar, publicar, ordenar. Está diciendo que el edicto que publica Jehová, Dios mismo, es que no con fuerza. La palabra fuerza es coac y es capacidad, esfuerzo, violencia, ser idóneo. No es porque tú has desarrollado capacidades personales físicas con lo que tú vas a renovar tu mente. Dice que es con el ruaj, el espíritu, el aliento de Dios. Miramos que Sansón recibió fuerzas del Espíritu de Dios y pudo matar al león,
Un león hambriento, desesperado, pudo matarlo con sus manos sin ningún arma, defenderse. Y aún a filisteos. Miramos también a David. Miramos que David era un joven cuando recibió la unción de Dios, cuando recibió el llamado a ser rey. Pero miramos que David no se precipitó con un llamado, sino que esperó el tiempo indicado por Dios, hablando de que primero tenía que capacitarse, entender la unción que había recibido. David era de 15 años solamente, y David era menospreciado por su misma familia. Lo miramos la semana pasada, la sesión pasada. Por ser el menor, él se encargaba del ganado de su padre y podía pasar semanas en el monte y a nadie le importaba. Al grado de que cuando el profeta Samuel llega a buscar a quién ungir como rey de Israel, ya se iban a sentar a la mesa todos y le pregunta, ¿son todos tus hijos? Le pregunta a Isaí su padre. Le dice, ay no, falta el menor, está cuidando las ovejas. Pues hasta que no venga no nos sentamos. Y llegó el muchacho y el Señor le dijo a Samuel el profeta, úngelo porque él es. Sus hermanos eran de un aspecto físico fornido, eran militares, altos. Y él era un chamaco de 15 años, joven, rubio, muy parecido, así como tu pastor, ¿verdad? De guapo. Pero David no se encerró en el menosprecio de las personas. Y lo podemos ver en la historia que están en guerra y su padre le dice, ve y llévale estos panes, estos quesos a tus hermanos, estos regalos al rey Saúl. Y cuando lo ven sus hermanos, uno de ellos le dice, ¿y tú qué vienes a ver aquí? Eres un morboso, conozco cómo eres. Nomás vienes a ver con morbo la guerra. Él era menospreciado, pero David supo usar la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios, y lo mantuvo consciente de que él no era cualquier persona, al grado de que cuando se presenta ante el rey Saúl, le dice que no tenga miedo al rey, un hombre alto, fuerte, no tenga miedo, no desmaye su corazón, ya no pida más pañales, rey Saúl, porque el Señor me va a dar la victoria. Yo he peleado contra osos, contra leones cuando estoy en el monte, le decía, y un león, un oso llega y arrebata una de mis ovejas, yo se la quito de la mandíbula y lo mato si se levanta contra mí. Cuanto más va a ser con este filisteo, que no es del pueblo de Dios. Y David tenía el concepto de sí mismo conforme a la unción que recibió. Porque el rey Saúl le da su armadura. Hemos visto aspectos de la armadura, que la armadura lleva distintivos según el grado, inclusive del soldado más bajo, un uniforme militar en la antigüedad y en la actualidad lleva ciertas identificaciones. Pero el rey Saúl le dio su armadura con sus distintivos. Pero David no pudo ni siquiera moverse. Dice la escritura que no podía moverse con libertad y que le dice, no, yo no soy de esto, déjeme. Va, junta 5 piedras, no eran las piedras, era la capacidad que él recibió. Y él entendía esta capacidad. Miramos cómo era Goliat, un hombre de 7 metros de altura, que nada más con su coraza, lo que llevaba en el pecho, y la punta de la lanza, se hacían 64 kilos de peso. Imagínate, 57 kilos pesaba su armadura, lo que es esta parte, el pectoral, la coraza, más aparte el casco, más aparte
la protección de los brazos, de las piernas, el escudo, la espada y la lanza. Y él corría porque era un guerrero, hablando de Goliat. Yo le decía a la pastora, imagínate 7 kilos, la pura punta de la lanza, y normalmente las lanzas sobrepasaban la estatura del guerrero. Dice la escritura que el cuerpo de la lanza era un rodillo de telar, más o menos de este vuelo, de grueso. Entonces imagínate, hermano, hermana, amigo que me ves por internet, imagínate de qué tamaño era y cuánto pesaba el cuerpo de la lanza y qué capacidades tenía Goliat como para correr y aventar la lanza a distancia. Imagínate su espada de un hombre de 3 metros. Pero hay un detalle. Dice la escritura que David pudo levantar la espada, pudo quitarle la espada a Goliat, levantarla y cortarle la cabeza. Ah, caray, pastor, eso es algo imposible, porque si ni siquiera pudo levantar o no se pudo mover, no pudo dar unos pasos con libertad, con la armadura de un hombre de 1,84, 1,90, porque Saúl era alto. Dice la escritura que cuando fue llamado a ser rey, que él sobresalía por todo el pueblo. Imagínense la estatura de Saúl, 1,90 por ahí así, y porque salía por los demás y lo pudieron identificar a Saúl. Pero David no pudo moverse con la armadura de un hombre de 1,90, 1,80 y tantos. Entonces, ¿cómo pudo levantar la espada? David dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice Zacarías? No es con fuerza, no es con ejército, sino es con ¿qué? Con mi Santo Espíritu, con mi aliento, con mi unción. David llegó un momento cuando era rey que se descuidó de esa relación con Dios y cometió un error con una mujer, un pecado. Y después, para cubrirlo, cometió homicidio con Urías, el esposo de la mujer. Tuvo relaciones indebidas sexuales con ella, adulterio, y de repente, para cubrirlo, quiso que su marido se acostara con ella, pero él era fiel, guerrero, y terminó mandándolo matar. Y hubo consecuencias, pero David reconocía que sin el Espíritu de Dios no era nadie. Porque está diciendo David en un salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu nuevo renueva en mí. No me quites tu presencia o no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía que sin el Espíritu de Dios no era nadie. No iba a ser capaz ni siquiera de dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque era con el Espíritu de Dios. Y déjame decirte que cuando David levantó la espada fue porque el Espíritu de Dios lo capacitó físicamente para que un chamaco de 15 años levantara la espada de un hombre de 3 metros. ¿Cómo crees que eran los zapatos de David, de un muchacho de 15 años? Chiquito, ¿cuánto pudo haber medido? ¿Del 27? ¿26? ¿25? ¿De qué tamaño crees que eran los zapatos de un hombre de 3 metros? Del 14, del payaso y medio. Pero ahora imagínate la espada, el grosor, la empuñadura. Si el cuerpo de la lanza era grande, ahora imagínate la empuñadura. Y David recibió la capacidad del Espíritu de Dios para levantar la espada y hacer un corte preciso. Vamos a mirar
otro ejemplo de recibir capacidades del Espíritu de Dios. ¿Por qué te estoy hablando de esto, pastor? ¿Se salió? No, es que para que tú renueves tu mente y puedas utilizar las armas que Dios te ha dado, ya miramos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y también dice que tomemos la armadura de Dios. Pero tú necesitas entender que para poder moverte con libertad con la armadura de Dios para dar la talla, necesitas recibir las capacidades del Espíritu de Dios. Tú has sido ungido, has sido ungida con el Espíritu de Dios. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4:18. Si lo tienes, avísame. Lucas 4:18. Tú necesitas entender que no es con tus fuerzas, no es porque tú vienes o vas a un lugar de reunión y te sientas y empiezas a escuchar y escuchar y escuchar. Es bueno que escuches la palabra porque la fe viene por el oír, pero tú necesitas la revelación del Espíritu Santo, recibir, entender lo que Dios te ha dado por medio del Espíritu Santo para que puedas utilizar esa espada, la palabra con la que te estás llenando y estás ejercitando tu fe. Tú vas a entender solo así cómo funciona tu fe, la fe que recibiste de Dios en tu vida. Ya tienes Lucas 4:18, dice así. Estas palabras las está hablando Jesús, citando una profecía del profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Verso 17, vamos a abrir, hasta el 16. Vamos a brincarnos al 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Un punto aquí. Jesús, desde pequeño, tenía el hábito de ir a la congregación, a la sinagoga, y participar. Date cuenta lo que dice, que regresó a la tierra donde él se crió, a Nazaret. ¿Por qué crees que le decían Jesús de Nazaret? Porque ahí se crió. Y dice que en el día de reposo, en el día en el cual se reunían, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y luego dice que participó, se levantó a leer. Y luego dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Antes no era como hoy, que tú tienes tu libro, se le llama libro, pero en la original eran rollos. Tú tienes tu Biblia y tú te vas al índice cuando vas aprendiendo, o ya tienes ya manejas un poco más la Biblia y sabes en dónde está Isaías. Y bueno, tenemos capítulos y versículos, algunos más digital, Android o iOS, sistema operativo, pero antes no era así. Antes tenía que desenrollar un rollo de papel donde estaba escrito todo el libro del profeta Isaías, y sin capítulo y versículo, de corridito. Pero dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús abrió y directamente encontró el punto, la profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El maestro,
Jesús, el Hijo de Dios, reconoció que la unción del Espíritu Santo que recibió era para deshacer las obras del diablo. Jesús se guiaba por el Espíritu Santo. Jesús se guiaba por el Espíritu Santo. Si tú te pones a leer los evangelios, te vas a dar cuenta cómo a Jesús, igual que a ti, igual que a mí en un momento, empezaba a ser bombardeado por maneras de pensar expresadas en palabras. Dice la Escritura que su familia lo consideraba loco. Sus hermanos, ay, pastor, ¿qué está diciendo? Estudia la Escritura. Te invito a que escudriñes la Biblia en el idioma original utilizando diccionarios en hebreo y griego. Pastor, pero es que el griego está muy contaminado. Por eso ya los judíos la tradujeron al hebreo, quitaron el griego. Eso es imposible, eso es manipular la Escritura nuevamente. ¿Por qué? Porque en la época cuando se escribió el Nuevo Testamento, el idioma predominante era el griego, no el hebreo. Y si liberan la Escritura del Nuevo Testamento de griego, la están manipulando, porque ya no es el original. Te invito a que estudies este pasaje donde se hace referencia a la familia de Jesús, hermanos, hermanas. Pero decían que estaba loco. Muchos se burlaban. Jesús va a resucitar a una niña, la hija de Jairo, y le decían, ¡ay, está loco! Ya se murió la niña. Muchos decían, echa demonios de las personas por el mismo diablo. O sea, Jesús era bombardeado con maneras de pensar. Pero él no se dejaba llevar por sus sentimientos o por sus emociones o por lo que pensaba. Mira, vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Se me pueden traer el vasito de agua, por favor? 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Si lo encuentras, avísame. Gloria a Dios. 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Habla del hombre que se guía por sus sentimientos. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que te decía al principio. Yo estaba adorando a Dios y esa canción que me recordaba el amor de Dios tan grande en mi vida, me hizo derramar lágrimas. Y una persona dice, ¿sabe qué le pasa? Está llorando. ¿Verdad? Está llorando por el trabajo. Pero mi espíritu estaba ministrándome. El Espíritu de Dios estaba ministrándome. Y una persona natural que seguía por sus sentidos no lo entendió. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Déjame explicarte esta palabra, juzgar, para que no te creas juez o jueza. La palabra juzgar es anacrino y es entender, examinar, escudriñar o preguntar. Dice aquí que el espiritual pregunta todas las cosas, entiende todas las cosas, escudriña, interroga todas las cosas. Pero él no es juzgado por las cosas, por nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús
Jesús tenía comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, al grado que ellos le decían en dónde sanar, en dónde no sanar por la incredulidad, porque la gente no tenía fe. Jesús mismo lo dijo: lo que yo he escuchado, he visto del Padre, eso hago, el Espíritu me guía. Simplemente cuando inició su ministerio fue guiado, fue movido o fue impulsado por el Espíritu a ir al desierto, a ser tentado por el diablo. Pero Jesús no se guiaba por lo que sentía o pensaba, o por lo que escuchaba. Jesús empezó su ministerio en la tierra después de ser bautizado en agua y después de que el Espíritu Santo descendió en él. Mientras vamos a Juan capítulo 1, verso 32, déjame platicarte algo. Una ocasión yo vi una película donde hablaba de Jesús, y esa película está a punto de pasar por un canal de televisión abierta. Sale un actor muy famoso, Eric del Castillo, y habla acerca de Jesús, la infancia de Jesús. Y esa historia cuenta, quizá ya lo vieron algunos, la mayoría, quizá otros no, pero cuenta de que va ahí un soldado cansado, que sabe qué, y que se quebra un agua o algo así, y que Jesús, siendo niño, agarra agua, o no recuerdo qué agarra, y la suelta y le salen pajaritos de la mano, y vuelan. ¡Ay, milagro! El Señor Jesús siendo niño, el niño Jesús. Eso es mentira, porque la Escritura registra cómo fue la infancia de Jesús. Dice que José y María y Jesús regresaron a Jerusalén, a Belén, a su tierra, por un censo que hubo. Y que entre tanta multitud, Jesús a la edad de 12 años se les perdió de vista. Y que lo buscaron y que lo encontraron en la sinagoga, hablando de Dios, hablando la ley, hablando lo que ya conocían, la Torá, la Escritura. Y que se maravillaban los maestros de la ley de que un niño de 12 años hablara tales cosas y con tal sabiduría. Y dice que le dicen: Jesús, nos preocupamos mucho. Y dice: bueno, es que en los negocios de mi padre me es necesario hacer. Y luego habla de la infancia de Jesús, que Jesús regresó con José y María y se sujetó a ellos, y que él crecía en estatura y en conocimiento. Él no andaba haciendo milagros. Él estaba capacitándose, estaba creciendo, estaba aprendiendo como ser humano la Torá, la ley, porque él vino a cumplirla. Y necesitaba saber de qué. Él lo sabía, pero como humano tenía que cumplir con ese procedimiento. No podía brincárselo. Y mira lo que dice, está hablando Juan el Bautista. Verso 29 de Juan 1, capítulo 1, verso 29 dice, ¿lo tienes? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan era primo de Jesús, pero este era un profeta que desde el vientre, desde que era un feto, recibió el Espíritu Santo. Y cuando nació, creció, se dedicó a hablar la palabra, a preparar el camino para Jesús, pero él bautizaba a la gente en agua. Y Jesús acudió a él para ser bautizado. En uno de los evangelios, Juan le dice: oye, ¿cómo es que tú vienes a mí? Tú, el Hijo de Dios, vienes a mí a que yo te bautice. Más bien yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dice: hazlo, porque es necesario que así se cumpla. Y dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quitar
es airo y es morir a causa de. Tomar, llevar. Juan está diciendo el Cordero de Dios que morirá por el pecado del mundo. Dice verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está reconociendo la deidad de Dios. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Mira, la palabra descender, quiero que entiendas esto, la palabra descender que Juan empleó aquí en griego es katabaino y su significado es caer. Kata con K de kilo, baino. Katabaino. Su significado es caer. La palabra como es en griego Joseí, con J, Joseí. Y su significado es había sido igualmente. Dice Juan, vi al Espíritu, al Ruaj, al aliento de Dios, que caía y había sido igualmente del cielo, como, la palabra como, ya te lo dije, es Joseí, es así igualmente, paloma. La palabra paloma en griego significa paloma. Y después dice, y permaneció. La palabra permanecer es meno. Esta palabra significa quedar, vivir. La palabra sobre, que está delante, que dice permaneció sobre él, la palabra sobre en griego es epi. Epi. Y su significado es untar. Untar encima. Untar encima. Untar, sí, como embarrar. Untar encima. Y también ungir. Fíjate bien, Juan está diciendo que él vio cómo el Espíritu Santo cayó parecido, y la caída había sido igual a una paloma, es decir, directo. Y se quedó a vivir en Jesús. Permaneció, se quedó a vivir sobre él, untado en él, untado, ungido. Por eso Jesús, en el versículo que ya vimos de Lucas 4:18, acompáñame rápidamente. Lucas 4:18. Cuando Jesús se levantó en la sinagoga, tomó el libro, el rollo del libro del profeta Isaías, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre. Él está diciendo, epi, el Espíritu del Señor lo tengo untado sobre mí, encima de mí. Y luego utiliza la palabra ungir. Por cuanto me ha ungido. La palabra ungir aquí es frío, con J. Frío, no frío. A la palabra frío, cámbiale la F y ponle la J. Frío. Frío. Con J.
jueves. Grio. Su significado es untar también. Y frotar con aceite. Grio, untar, frotar con aceite. Exactamente. Está diciendo, el Espíritu del Señor está frotado sobre mí. Frotó su aceite sobre mí. Se untó encima de mí. Dice, por cuanto me ha untado, me ha frotado con aceite. La palabra ungir que Jesús utiliza aquí se deriva, la palabra grio se deriva de hraomai. 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 Grio se deriva de hraomai. Y su significado es emplear, usar y proveer lo necesario. Date cuenta de lo que Jesús está diciendo. El Espíritu del Señor está untado encima de mí. Por tanto, por cuanto me ha frotado con su aceite, me ha empleado, me ha usado, me ha proveído lo necesario para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿En qué momento Dios, el Espíritu Santo, lo empleó o le dio lo necesario para liberar a los cautivos, buenas nuevas a los pobres? Cuando recibió el Espíritu Santo. Jesús dijo las capacidades que recibió del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo muy importante, que como hijo de Dios, cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, Él te da ese mismo Espíritu. Cuando Jesús estaba a punto de ir al cielo, una vez que resucitó, se presentó al Padre, se le presentó a sus discípulos, y que los citó en Jerusalén, les dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a dar al Espíritu. Ese Espíritu, dice Hechos 10:38, apúntalo, no lo vamos a ver hasta la próxima sesión, pero Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder, cómo Dios untó, frotó con aceite, untó encima, con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y ese mismo Espíritu con el cual Jesús fue untado, fue ungido, es el mismo Espíritu que te ha dado a ti, que te ha dado a mí. Es el mismo Espíritu que le dio a Jesús la capacidad de usar la armadura en esta tierra. Imagínate cuántos dardos le aventaba el diablo. Fue tentado en todo. Emociones, con el físico, con todo, pensamientos, sentimientos. Pero Jesús se mantuvo firme y venció la tentación. Esa misma capacidad te ha sido dada cuando recibiste el Espíritu Santo. Cuando tú confiesas a Jesús, te haces uno con el Espíritu de Dios. Y el Señor te ha ungido, te ha untado. ¿Por qué crees que dice la Escritura que debemos de imponer manos sobre los enfermos? Porque esa unción se transmite. Termino diciéndote
que antes en las luchas, en la lucha griega, se tenían que untar aceite, bien brillosos que quedaban. ¿Por qué? Porque a la hora de un agarre de una llave era muy fácil zafarse, resbalarse. En las arenas también traían aceite los soldados, los gladiadores, porque si les aventaban un lazo podía resbalarse. Dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus. Esto es, la unción te ha sido dada para que cualquier ataque se te resbale. Que tú me aventó un dardo. Porque es la capacidad que Dios te ha dado para vencer. ¿Cómo es la mente de Cristo? Miramos el pasaje que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, te invito a que vengas la siguiente sesión. Porque Dios tiene algo para ti. Dios te ha dado la capacidad de renovar tu mente. Te ha dado el armamento. Pero tú necesitas entender cómo funciona. ¿Cómo le hizo Jesús? Dice la Escritura que tenemos su mente. Vamos a ver cómo pensaba Jesús cuando empezó con el Espíritu Santo a operar en milagros, sanidades, con el poder del Espíritu Santo. Te invito, amigo, amiga, que nos sigues por internet, que vas a ver este video o escuchar el audio, que no te pierdas la siguiente sesión de la serie La Mente. Dios tiene grandes cosas para ti, a ti que nos estás viendo por Facebook en vivo o que nos vas a ver diferidos. Te invitamos a que permitas que el Espíritu Santo que te ha sido dado te guíe, para que puedas renovar tu mente con la palabra y puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nos despedimos desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista y te esperamos la próxima sesión. La vamos a estar subiendo a este canal. Dios te bendice.